Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Arnay Houghton, somos el grupo número uno de la clase de justicia administrativa y a mí me toca hablar sobre lo que es la presentación de la demanda. La presentación de la demanda es el procedimiento contencioso administrativo de la primera o única instancia que se inicia una interposición de demanda, cuya validez se sujeta en el cumplimiento de los siguientes requisitos. Como inciso A, que se indique su contenido o trámite. Como inciso B, la designación del juzgado que indique su contenido competente que se conocerá en la misma. Como inciso C, tenemos la designación de las partes y de sus representantes. Como inciso C, tenemos que los hechos en los que se fundamente la acción indicando con toda precisión el acto impugnado. Y como inciso D, tenemos que los fundamentos del derecho de la presentación o pretensiones pudiendo alegarse en su apoyo a cuantas razones procedan aún sin haber sido invocadas en la vía administrativa. Como inciso E tenemos la petición indicada por lo que pide el tribunal o en otras palabras lo que es la resolución pertinente. Y como inciso F tenemos que el lugar y la fecha de la demanda. También tenemos que la firma del demandante o el representante, o si fuera el caso, su huella digital, como no pudiera firmar, además en la demanda deberán anunciarse los medios de pruebas que se utilizarán para probar los hechos alegados e indicarse su cuantía en la medida que se formule una prestación de carácter económico. También al escrito de la demanda, por otra parte, deben de acompañarse los siguientes documentos, que una es que se acredite la representación de la comparecencia cuando sea el mismo interesado o demandante. También el que acredite la legitimación del demandante cuando le hubiere sido tramitada por herencia o por otro título. También tenemos que la certificación se tiene que ir o una copia autorizada del acto impugnado o en su caso ejemplar del diario oficial La Gaceta u otro periodo nacional en que se le hubiere publicado. Y como inciso D tenemos que tiene que llevar la copia de la demanda en sus anexos si hubiese, que eso está establecido en el artículo 47. También, si no se acompañan los documentos indicados, si los fuesen presentados incompletos o de otra manera, si se estima, no concurren con los requisitos necesarios para la validez de la misma, de la comparecencia, el demandante a instancia del juzgado competente deberá de proceder a subsanar el defecto, señalándole un plazo de 5 días con el fin. En caso contrario, se tendrá como no presentada la demanda, ordenándose su archivo. Muchas gracias y esta ha sido mi participación. El afectado podrá interponer el recurso ordinario, el cual todos entendemos que es el recurso de apelación, en medida de que se trate de un acto definitivo para poner fin al proceso. También tenemos el supuesto D, el cual será marcado con otra relación donde trate de algo que es totalmente diferente, el cual es en el caso donde el juzgado requerirá al demandado que agote en instancias de la vía administrativa, debiendo interponer el recurso administrativo que procede, ya sea de reposición o de apelación, siempre en el mismo plazo de los 10 días hábiles. De esta manera, el demandado acreditará dentro de los 5 días hábiles siguientes haber deducido en el cual quedará un supuesto de procedimiento judicial, hasta que dicho recurso administrativo se vuelva y se reanude si hubiera una decisión desfavorable al que recurre. Muchas gracias. Buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos Rolando Fernández Avión. Yo les voy a hablar sobre lo que es el emplazamiento y constatación de la demanda. Si el juez, de acuerdo a la admisión de la demanda, ordenará que se emplace a la parte demandada, o ya sea, en este caso, las partes, o si hubiera uno o más codemandados, ¿verdad?
Y también se exigirá lo que es, y se mandará también a lo que es publicar en el Diario Oficial de la Gaceta y en un otro medio otro diario también circulación del país, ¿verdad? Que en este caso se tendría que llevar los datos como ser importantes, como ser alguna parte de la demanda, identificación clara del acto impugnado y pretensión deducida por el parte demandante, ¿verdad? A fin de que cualquier y otro interesado pueda personarse en el juicio en defensa de su derecho o de su interés legítimo. También, luego de lo que es el emplazamiento, en 20 días hábiles, la administración demandada deberá contestar la demanda y consignando ellos hechos en que se funde y los fundamentos en derecho en ambos casos, debidamente ordenados y separados. También la falta de constatación de lo que es la demanda produce también en el término de emplazamiento que dicta la ley, este hará incurrir en rebeldía a la administración, continuando el procedimiento en ausencia de la parte demandada, ¿verdad? Porque como dice ahí que cuando no exista una constatación de la demanda, en 20 días hábiles, la parte demandada se declarará en rebeldía. Entonces, y se continuará con el procedimiento en ausencia, ¿verdad? Porque se le declaró rebelde. Muchas gracias. Ha sido mi exposición y dejo a mi compañero que seguirá hablando sobre lo que es eso. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Lester Eduardo Calix Díaz. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, en este momento me corresponde exponer acerca de lo que son las defensas previas. ¿Qué son las defensas previas? Es un incidente procesal donde se alegan motivos por el cual el tribunal pueda decretar en sentencia la inadmisibilidad de la acción. ¿Cuáles son las defensas previas y en qué consisten? Según el artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, podrán alegarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al emplazamiento, es decir, después del emplazamiento para que conteste la demanda. Dentro de los 20 días, los primeros 5 días hábiles son los oportunos para presentarlas. ¿Cuáles son las defensas previas y en qué consisten? Según el artículo 63, las que se funden en los motivos que son arreglo al artículo 80 de esta ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que hubiere interpuesto por la persona incapaz no presentada debidamente o no legítima, que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción de lo contencioso administrativo, que recayera sobre cosa juzgada, que la demanda se hubiera presentado fuera de los plazos respectivos, que el escrito de la demanda adoleciera de efectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. La litis pendencia, la litis pendencia es un litigio pendiente como menciona el Código Procesal Civil en el artículo 427. Desde la presentación de la demanda, si resulta admitible, se produce la litis pendencia. La falta de agotamiento de la vía administrativa es cuando el solicitante de la restitución de sus derechos subjetivos y reconocimiento de una situación jurídica individualizada no finalizó su proceso administrativo con un recurso de reposición por reclamo administrativo en su caso. ¿Cuál es el efecto de las defensas previas? Según el artículo 64, se dará traslado al demandante mediante la providencia, quien podrá ejercer su derecho de forma del recurso administrativo del caso en el plazo de 10 días y se celebrará audiencia entre los 5 días siguientes, aquel en que se hubiere ordenado el traslado, a la cual comparecerán las partes para alegar lo pertinente, quedando en suspenso
el proceso hasta que se resuelva el recurso de forma expresa o presunta. ¿Es recurrible la resolución de las defensas previas? No, ya que al declarar con lugar queda inadmisible la demanda por no cumplir con los requisitos para aplicar la demanda en lo contencioso administrativo según el artículo 51 de la Ley de lo contencioso administrativo. Y bueno, con esto termino mi participación. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Pineda y en esta ocasión les hablaré acerca de las pruebas. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, del artículo 67 al 74, hace referencia a las pruebas. El artículo 67 menciona que el proceso de prueba no procede cuando la cuestión que se discuta sea de puro derecho. Asimismo, cuando hubiere conformidad de las partes acerca de los hechos. El artículo 68 menciona la fase probatoria, que la fase probatoria tiene lugar cuando exista disconformidad en los hechos y estos, a criterio del juez, son de indudable trascendencia para la resolución del caso. En el expediente administrativo requerido al juzgado, en el expediente administrativo remitido al juzgado por las autoridades competentes, al contestar la demanda, normalmente constarán los elementos probatorios en los que las partes se han de fundamentar sus respectivas pretensiones. Las partes pueden pedir en la demanda y en la contestación que se abra un proceso de aprueba, expresando con claridad los puntos de hecho sobre los cuales deba versar, así como los medios probatorios que se proponen utilizar. El juez puede acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuanto se estime pertinente para la decisión de fondo que se deba adoptar. También tenemos lo que es el periodo de prueba. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone únicamente que el periodo de prueba sea de 30 días hábiles para su proposición y ejecución, pudiendo ampliarse hasta 20 días más cuando el departamento sea diferente al que la sede del órgano judicial, si hubiere de evacuarse prueba, ¿verdad? Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen por iniciativa del juzgado, cuando el juzgado haga uso de esa facultad, después de la citación para sentencia. El resultado de las diligencias de prueba se pondrá de manifiesto a las partes, las cuales pondrán en el plazo de 3 días hábiles alegar cuanto estimen conveniente acerca del alcance e importancia. Entonces, el periodo de prueba inicia siendo 30 días, después se puede ampliar hasta 20 días más. Pues hay una serie de procesos, el cual debe cumplirse. Esta es toda mi participación. Lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es José Ernesto Contreras, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Vamos a hablar acerca de lo que es las conclusiones en el proceso contencioso administrativo. Para concluir el procedimiento administrativo contencioso concluye con que la sentencia ser dictada en el plazo indicado, teniendo la motivación que deriva del expediente, terminará con los hechos acreditados en juicio, confrontados con las normas aplicables.
en forma congruente con las pretensiones de las partes. Esa decisión debe pronunciarse por la admisibilidad de la demanda, que será declarada en cualquiera de los siguientes casos: cuando falte jurisdicción del juzgado competente, cuando la incapacidad de la procesal de la parte demandante, cuando la improcedencia del objeto de la demanda por tratarse de actos no susceptibles de impugnación en vía contencioso administrativa, que expresamente de la ley por referirse a actos firmes o consentidos de impugnarse, que pongan término a la vía administrativa. También por recaer la demanda sobre una cosa juzgada, o con el carácter extemporáneo de la demanda por haberse presentado fuera de plazo. En otro sentido, la declaración de improcedencia de la acción se producirá al estimar el juez que el acto impugnado esté ajustado a derecho, sin otra valoración de fondo y sin perjuicio del pronunciamiento relativo a las costas. Con todo, la sentencia que declare la invalidez del acto impugnado por el titular de un interés legítimo ha de reconocer también de manera conexa y, si fuera el caso, la ventaja que aspira el demandante. En este caso, el proceso contencioso administrativo también finalizará en forma congruente con las pretensiones de las partes. Al igual, finalmente podrán solicitar la aclaración o adición de la sentencia en los términos de la legislación civil, siempre que hubiera motivo o una razón suficiente.